Buenos días y bienvenidos a una nueva clase de la materia de trabajo final. Mi nombre es Diego Sánchez, yo soy de parte del equipo docente de la materia y hoy vamos a estar hablando de algunos tips y algunas ideas de cómo redactar una buena introducción, centrado en el trabajo final, pero también la idea es por ahí presentar algunos conceptos que también sirven para cuando tengamos que hacer una presentación a revistas científicas o otro tipo de publicaciones de ese estilo, ¿no? Y antes de comenzar a escribir, creo que está bueno tener presente este pequeño checklist que contiene una serie de acciones preparatorias, ¿no? Antes de sentarnos en la PC y empezar a teclear. Lo primero, como ven, es hacer una revisión bibliográfica extensa, exhaustiva y actualizada de lo que es la bibliografía respecto de aquello que vamos a escribir. Y no solamente hacer la bibliografía, sino estudiarla. Si ustedes tienen un dominio y un conocimiento extenso del tema sobre el que van a escribir, hacer la introducción se les va a hacer muchísimo más fácil. Pero es muy importante que esto suceda de manera previa y no a medida que vamos escribiendo la introducción, sino hacer la búsqueda bibliográfica y por búsqueda bibliográfica también incluir más de 5 o 6 artículos. Una buena búsqueda bibliográfica con 2 o 3 artículos no alcanza para nada. Así que tengan presente que el primer paso antes de empezar a escribir siempre tiene que ser tener el tema sabido y totalmente asentado, digamos. De esta forma se les va a hacer muchísimo más fácil. Si no, redactar una introducción es un proceso tortuoso. Luego, el ítem siguiente es delimitar los objetivos del estudio. ¿Por qué? Porque nuestra introducción se tiene que referir específicamente a los conocimientos que nosotros queremos darle al lector para que pueda conocer y entender por qué nos planteamos nuestros objetivos y de qué manera los vamos a resolver. Y se tiene que centrar únicamente en eso, sin derivar en discusiones de definiciones o temas que no entran a la temática específica del trabajo. Y teniendo eso presente, es muy importante conocer a qué público va a ir destinado el artículo, porque si estamos escribiendo una tesis para un comité de expertos, tengan en cuenta que esta gente ya tiene conocimientos previos sobre el tema, ya hay algunas definiciones básicas que no hace falta reiterarlas. Y lo mismo, si estamos enviando un artículo a una revista especializada sobre informática o demás, no hace falta que hagamos una presentación del tema como si fuera desde el nivel de la facultad hasta el nivel de experto. Hay algunos conceptos que ya podemos darlos como sabidos. Y tengan en cuenta eso, que la gente que lee sus artículos probablemente ya tenga un nivel de conocimiento basal. Así que no caer en eso, en estudiar o incluir cosas que no hacen a la temática que estamos incluyendo en el trabajo. Luego, es muy importante también buscar información sobre los requerimientos de publicación y formato de donde vamos a enviar nuestra tesis o nuestro artículo, tanto para la tesis de la maestría como artículos de todas las publicaciones científicas. Hay en algún lugar un documento que dice el tipo de letra que tiene que tener el artículo, cuáles son las unidades de medida que se deben usar, el tipo de citación, cómo se deben incluir algunos datos, y esa información es muy importante tenerla de antemano, porque a veces realizar estas modificaciones cuando ya tenemos escrito toda la introducción en ciertas ocasiones nos puede significar tener que hacer grandes cambios. Así que eso es algo que tienen que tener presente también antes de comenzar a escribir. Y por último, definir el hilo conductor de la narrativa, y tienen que mantenerse fiel a ese hilo conductor y tratar de que no se pierda, ¿no?, a lo largo de toda la introducción. Y teniendo esto en mente, es que yo creo que ayuda a pensar que una buena introducción tiene que tener como una forma de un cuento, ¿no? Porque en general nosotros estamos escribiendo para ser leídos justamente y para tratar de capturar la atención de aquella persona que nos está leyendo, tal y como sería si estuviéramos escribiendo, ¿no?, un cuento o una novela. Así que siempre traten de seguir una cierta línea en sus ideas y siempre traten de que todas las frases y todas las oraciones que van
construyendo a lo largo de la introducción estén conectadas entre sí a través de esa narrativa, ¿no? Y una manera que ayuda para definir cómo tenemos que estructurar los conocimientos dentro de la introducción es como ven en esta diapositiva. Por lo general la podemos ordenar en 4 grandes secciones en ese orden respectivo, empezando por presentar la relevancia del tema. Luego pasamos a hablar de qué es lo que se sabe sobre ese tema, o sea, cuál es el estado del conocimiento de ese tema. Luego pasamos a hablar de qué es lo que no se conoce sobre ese tema o sobre qué aspectos de ese tema hace falta añadir conocimiento, o sea, eso, las brechas de conocimiento. Y luego cerramos la introducción mencionando qué es lo que aporta nuestro trabajo respecto de aquello que no se sabe. Y comenzando con la relevancia del tema, ¿no? Esta sección tiene que conseguir que el lector entienda por qué ese tema sobre el que ustedes están investigando es importante, por qué es relevante, qué los motivó a ustedes para decir, yo necesito investigar sobre esto porque esto va a hacer la diferencia en la vida de algún paciente, o va a ayudar a mejorar un proceso, o va a tener un impacto significativo. Y por eso siempre vamos a tratar de abrir las introducciones, ¿no?, intentando transmitir esta sensación de por qué el tema es importante. Por ejemplo, si estamos haciendo algún trabajo que es relativo a los accidentes de tránsito, no podemos empezar nuestras introducciones diciendo que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad global y que, por ejemplo, en la Argentina se registraron 3.870 fallecidos. O sea, como ven, si ustedes están leyendo un artículo y ven ese tipo de datos, de inmediato se transmite esa sensación de que es algo importante, porque estamos hablando de que es una de las principales causas de mortalidad. Estamos hablando de que en la Argentina hay miles de fallecidos por siniestros viales. O si estamos haciendo un artículo sobre inteligencia artificial, también podemos mencionar que estas tecnologías fueron un gran avance en el diagnóstico de la enfermedad, o que se incrementaron a través de estas técnicas los porcentajes de casos diagnosticados para lesiones en tórax malignas, etc. Como ven, son todos temas que a una persona con poco conocimiento del tema le va a transmitir la idea de que es algo importante, es algo relevante, es algo que hace la diferencia en un problema que es justamente de significancia para todos. Entonces, cuando presentamos nuestra introducción y cuando abrimos, tenemos que justamente tratar eso, ¿no?, de enganchar al lector y tratar de que esté de acuerdo de que estamos hablando de algo importante. Luego vamos a pasar a hablar del estado del conocimiento sobre el tema. O sea, si bien vamos a empezar eso hablando de la situación actual o de la relevancia del tema, cuando decimos que tenemos que hablar de qué es lo que se sabe o cuál es el estado del conocimiento, nos referimos a que tenemos que presentar una pequeña revisión un poco más clásica, ¿no?, sobre aquello que vamos a analizar. En este momento es en el que está bueno incluir, por ejemplo, mención a estudios previos sobre el mismo tema, a cuáles fueron los resultados que encontraron en esos estudios, a proveer información complementaria como datos estadísticos, epidemiológicos que ayuden también a la comprensión del tema. Podemos incluir también algunos conceptos clave que vamos a estar tratando a lo largo del trabajo, pero es muy importante en este aspecto que no pongamos definiciones académicas de algo, no poner definición de una determinada enfermedad o poner definición de algún otro aspecto operativo del trabajo. Si tenemos la necesidad de incluir definiciones en el sentido estricto, podemos hacerlo en un apartado específico que se llame definiciones, pero solamente las definiciones que vamos a incluir en la introducción son aquellas que son breves y que hacen a un aspecto fundamental del trabajo. Pero recuerden, esto no es un texto académico, así que acá no vamos a exponer material como si fuera destinado a alumnos de la carrera, sino que solamente vamos a incluir definiciones, eso, cuando son estrictamente necesarias, porque incluyen algún aspecto del trabajo que difiere, digamos, de lo habitual. Y luego también otras cosas que vamos a incluir en esta sección es la experiencia de otros grupos de investigadores o eso.
se hizo un trabajo en otro lado por otro grupo que estaba destinado a responder esta pregunta y qué barreras, qué problemas surgieron en este caso. Y teniendo en mente eso, pasamos a la sección que sigue, que es la brecha del conocimiento, que es lo que no se sabe sobre el tema. Ya entonces presentamos por qué el tema es importante, hicimos una pequeña revisión sobre el estado del conocimiento del tema, que es estrictamente relativo al tema del estudio y no una revisión académica sobre lo que vamos a exponer. Y luego pasamos a hablar de qué no se conoce, o sea, qué aspectos de ese tema falta estudiar mejor, sobre qué aspectos faltan estudios de investigación y idealmente nuestro trabajo va a llenar un poco esa brecha del conocimiento que falta, ¿no? Entonces, en este momento es que nosotros vamos a pasar a introducir justamente la temática de nuestro trabajo, vamos a explicar por qué nosotros estamos contribuyendo a cerrar esa brecha, ¿no? A aumentar el conocimiento sobre el tema. Y así vamos a avanzar finalmente hacia el cierre de la introducción, que es justamente eso. ¿Qué aporta nuestro trabajo, nuestra tesis respecto de aquello que no se sabe? El trabajo tiene que concluir dejando en claro cuál va a ser la sección de la brecha de conocimiento que va a cerrar y tiene que enunciar de una manera breve y general los objetivos principales, ¿no? Cerrar el trabajo diciendo, el objetivo de este trabajo es evaluar la asociación entre factores asociados al uso excesivo de celular y desarrollo de depresión. O en este trabajo planteamos la creación de un score para evaluar la calidad de la información, etc. Como ven, es una frase corta que resume los objetivos. Después los vamos a detallar más adelante en la sección específicamente dedicada a los objetivos, pero concluimos eso con una mención general de cuál es el objetivo principal de nuestro estudio. ¿Cuáles son problemas frecuentes que solemos ver? Bueno, primero que nada, fallas en la puntuación. Tengan presente que este texto va a ser revisado por un grupo de personas que le van a dedicar mucho tiempo, que van a tomarse el trabajo de leer absolutamente todo lo que escriban. Y en este sentido es que esta presentación tiene que ser prolija y la puntuación es fundamental porque cuando hay falta de puntuación o hay puntuación incorrecta en nuestras ideas, las ideas no se entienden. Y nuestro objetivo acá es justamente eso, conseguir que nos entiendan. Así que es muy importante que cuidemos ese aspecto. Lo mismo cuando estamos hablando de distintos conceptos, ¿no? Y terminamos abruptamente un concepto y iniciamos otro, a veces inclusive en la misma oración sin separarlas por un tipo de puntuación. Tengan en cuenta que eso, la introducción tiene que ser una narración, tiene que haber un hilo que conecte todas las ideas. Una persona tiene que ser capaz de seguir esa narrativa y todos los cambios de concepto, todos los cambios de ideas no tienen que ser abruptos, sino que tienen que ser lógicos. Otro problema también es cuando realizamos una afirmación sin la cita correspondiente. O sea, si yo digo que la introducción del cinturón de seguridad redujo significativamente la mortalidad por accidentes de tránsito y yo no proveo ninguna cita para demostrarlo, o si yo digo que, no sé, la inteligencia artificial es la mejor herramienta diagnóstica para hallar nódulos anormales o algo similar. Yo tengo que ser capaz de apoyar esa afirmación con una cita bibliográfica. Tengan presente eso. La gente que lo revisa no va a aceptar ninguna cosa como una verdad universal. Tenemos que ser capaces de respaldar nuestras afirmaciones con una cita. Así que cuando ustedes hagan alguna mención en la introducción y demás, que sea eso, una afirmación, cuídense de citarla como corresponde. Algo que podemos hacer, por ejemplo, en vez de decir la inclusión de la inteligencia artificial para la detección del cáncer de mama fue la mejor intervención, es
demostrarlo con bibliografía, ¿entienden? Entonces podemos, en vez de decir eso, decir, el trabajo de fulano y compañía encontró que utilizando inteligencia artificial mejoraban un 30% los diagnósticos. O en vez de decir, las aplicaciones celulares para la medicina fueron eso, la mejor tecnología introducida en el campo de la telemedicina, pueden decir, a través de la introducción de esta tecnología se comprobó que en un porcentaje determinado se mejoraba, no sé, la atención al paciente y la cita correspondiente. Pero como ven eso, estoy haciendo una afirmación, pero utilizo evidencia para respaldarla y pongo la cita correspondiente. Con eso no van a tener ningún problema. También otra cosa es poner opiniones personales presentadas como si fueran información establecida. Un trabajo tiene lugar para opiniones personales en ciertas ocasiones, pero estas no pueden ser la mayoría. Y si ustedes afirman algo o opinan de una cierta manera, eso tienen que respaldarlo con bibliografía. Así que tengan cuidado, sobre todo en los momentos en los que, si ustedes desean poner algo que es una opinión, tienen que declararlo como tal. Y si no, si están haciendo una afirmación, que esté respaldada por la cita correspondiente. Y nada más. Otra cosa que es un problema también es cuando no hay personas que revisen nuestra producción. Y no me refiero a los comités de evaluación de la tesis y demás, sino colegas, amigos, quienes quieran, pero gente que lea los textos y les remarque si en algún lugar hay algún problema, hay alguna falta de coherencia o hay algún error de ese tipo. También otro error es lo que habíamos mencionado al principio, es no tener los conocimientos sólidos y actuales sobre el tema sobre el que van a escribir. Eso, como les dije, les puede resultar en un gran ahorro o una gran pérdida de tiempo si es que no lo hacen. Luego también la falta de prolijidad. Las introducciones y todos los trabajos finales en general tienen que estar prolijos. No pueden haber errores de ortografía. No pueden haber distintos tipos de tipografía o cosas que queden desprolijas, porque eso les va a restar muchísimos puntos a la hora de la evaluación por el comité académico. Las presentaciones tienen que ser prolijas. Esto es un documento muy importante, así que la prolijidad es esencial. Luego, algo que también suele suceder es que por ahí, cuando estamos redactando nuestra introducción, incluimos tantos temas o por ahí nos desviamos un poco de lo que es el objetivo principal del estudio y terminamos presentando información que en realidad no hace específicamente a los objetivos del estudio, sino más que nada al tema en general. Por eso siempre tienen que ir y volver entre los objetivos y la introducción, y de la pregunta a la introducción, y tienen que cerciorarse siempre de que haya una conexión entre esos elementos. Y a veces suena como algo que no suele pasar tan seguido. Créanme que es uno de los errores más frecuentes y no es sencillo corregirlo tan rápidamente, sino que es un ejercicio que lleva tiempo. Otro problema también son los tiempos verbales inconsistentes a lo largo de la narrativa. Por favor, siempre elegimos un tiempo verbal y nos mantenemos en ese tiempo verbal en toda la narrativa. Y después también otras cuestiones de prolijidad, como tener múltiples párrafos separados por espacios y ideas que no están conectadas entre sí, ¿no? Todos estos elementos juegan en contra a la hora de la evaluación del trabajo final. Así que es muy importante que no esté presente ninguno de estos errores. Y para finalizar, algunos consejos, cosas que yo uso, personalmente creo que sirven muchísimo. Como les dije y vuelvo a reiterar, estudien extensamente el tema antes de ponerse a escribir. Porque si uno domina el tema, van a entender de una manera muy sencilla por qué es importante, van a poder redactar un buen apartado de cuál es el estado del conocimiento, van a tener muy presente qué es lo que no se sabe sobre el tema, y esto tiene el beneficio agregado de que por ahí les va a dar más ideas para nuevos trabajos, y finalmente va a poder asentar todos esos conocimientos para que ustedes, cuando cierren la introducción y planteen los objetivos principales de su trabajo, puedan verificar de una manera sencilla si está todo alineado como habíamos dicho, ¿no? Otra cosa esencial, pedirle a gente que les lea
el artículo, que lea la introducción, que lea la tesis y pregúntenle específicamente si se entiende lo que dice ahí, si puede seguir la narrativa y si comprende cuál es la temática del trabajo. Y tengan presente que no hace falta que sea una persona que conoce el tema, inclusive mejor si es una persona que no lo conoce, porque a veces cuando nosotros estamos redactando nuestro artículo lo vemos tantas veces, lo leemos tantas veces, o los tutores también lo ven y lo leen tantas veces que hay algunos errores que simplemente se nos pasa por alto por el simple hecho de haber visto el mismo artículo una innumerable cantidad de veces. A veces una mirada externa, más objetiva, nos va a poder ayudar y decir, bueno, che, mira, acá esta frase no tiene sentido, fíjate que acá esta oración medio que se corta en el medio y después empieza hablando de otra cosa. Todas esas perspectivas muchas veces una persona de afuera nos la puede dar y no necesariamente tiene que ser, como les dije, un profesional en su área. A veces simplemente eso, un par de ojos frescos que nos ayuden, créanme que les va a ayudar muchísimo. También otra cosa que se puede hacer totalmente es buscar artículos que traten una temática similar e inspirarse en la manera en la que presentan la información. O sea, no copiar, obviamente, pero sino tomar la experiencia, tomar el trabajo de otros y en base a eso construir nuestro propio artículo. Y también otra cosa, eso, leer la introducción palabra por palabra, oración por oración y verificar que no haya ideas que queden inconclusas o que estén desconectadas o que terminen de forma, digamos, abrupta. Esta parte es complicada de hacerla porque es lenta, pero es muy importante que nosotros construyamos un hilo que recorra toda la introducción a través de todas esas secciones y que no haya cortes en ese hilo, porque eso es lo que va a hacer que después cuando la gente evalúe nuestra tesis puedan tener de manera fácil todos los conceptos que necesitan para comprenderla y eso aumenta nuestras chances, ¿no?, de un resultado favorable. Después también, la introducción es algo que ustedes pueden empezar a escribir muy temprano en el desarrollo del trabajo, porque no necesitan los resultados, lo único que necesitan es eso, el estado del conocimiento, la brecha del conocimiento y la relevancia del tema y cuáles son los objetivos generales de su trabajo. Eso es algo que uno tiene al principio, en el momento en el que deciden el diseño general y se pueden poner ya a escribir con eso. Probablemente van a tener que realizar algunos cambios, pero aún así con esto van a tener el cuerpo de conocimiento, porque obviamente vamos a haber leído un montón de artículos y haber estudiado mucho sobre el tema. Y esto además les va a ahorrar muchísimo tiempo. A medida que el trabajo va avanzando, probablemente van a surgir cambios, probablemente van a surgir algunos conceptos que hay que sacar o algunos conceptos que hay que incluir, pero eso son cosas menores y es mucho más sencillo hacerlo de esta manera que comenzar el trabajo y luego cuando ya lo terminamos sin tener una buena revisión bibliográfica, sin tener conocimiento del tema, tenemos que armar una introducción. Así que es una muy buena práctica y pueden empezar a escribir la introducción apenas decidan los objetivos del trabajo. No necesitan nada más. Y bueno, por último, también una recomendación personal de tratar de leer. Leer novelas, leer cuentos, leer lo que quieran, pero leer cosas que no sean literatura científica, porque a la larga tanto un artículo científico como un libro o un cuento o una novela, etcétera, tienen el objetivo de transmitir una idea, ¿no? Transmitir conocimientos, ya sea una historia, una tesis, y todos esos recursos, ¿no?, que se usan de capturar la atención del lector, obviamente varían dentro de lo que estemos hablando, pero todos lo hacen. O sea, nosotros como redactores de literatura científica o de una tesis, también queremos que la gente lea, que nuestro trabajo, que inclusive que se emocione si quieren. Así que tengan presente todas estas cosas a la hora de eso, de escribir cosas que sean sólidas a nivel científico, pero también que sean agradables de leer. Y eso también créanme que va a aumentar muchísimo sus chances de evaluaciones favorables por los comités de redacciones de las revistas y demás. Así que bueno, espero que esto les sirva y nos vemos en el próximo encuentro. Un saludo.